Una caricatura, algo perfectamente inocente, normal y consuetudinario en una democracia genuina, ha sido en el Ecuador motivo de uno de los mayores actos de atentado contra la libertad de expresión que haya padecido el Ecuador en los últimos años. Su víctima fue Bonil, el caricaturista del diario El Universo, cuyo abogado, el doctor Santiago Guarderas, está hoy aquí en la República.es. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista. Doctor, con la rectificación hecha por Bonil y con la multa que tendrá que pagar de varias decenas de miles de dólares por parte del diario El Universo, ¿cerrado el caso o hay alguna instancia superior? Bueno, no, indudablemente esto es susceptible de impugnación. Todos los actos administrativos, como usted conoce, tal como lo establece la Constitución, son impugnables en sede judicial. Sin embargo, yo creo que el precedente administrativo es nefasto para el país, para el contexto de lo que significa la libertad de expresión, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando uno lee la resolución de la Superintendencia de Información, realmente se plantean muchos cuestionamientos. Y claro, se da cuenta que realmente vivimos en un país desinstitucionalizado, tenemos una justicia, que llamémosle, se administra justicia aún en el ámbito administrativo, que está al servicio del Ejecutivo. Y eso realmente nos debe preocupar a los ecuatorianos porque implica una limitación severa, un ataque a las libertades, a los derechos que supuestamente esta Constitución y este gobierno iban a proteger. Recordemos que una de las banderas políticas de este gobierno fue el crear una Constitución garantista de derechos. Al cabo de 7 años vemos que esas libertades y derechos están coartados, están atacados. No hay una institucionalización del país y menos aún una independencia de la función judicial y de los órganos que ejercen control y que deberían administrar el Estado de una manera objetiva e imparcial. Concretamente en el caso de Bonil, ¿qué hará usted como abogado? Bueno, mire, no, el abogado es el doctor Ramiro García, en el caso de Bonil. Pero yo creo que debemos pensar en que la resolución implica de por sí una censura previa. Esto va a determinar que todos los medios de comunicación en su momento van a tener que pedir a los articulistas, a los periodistas, a quienes hacen noticias, todos los artículos a efecto de determinar si puede haber una responsabilidad. Y lo más probable, censura previa. Lo más probable, doctor, es que los articulistas, los analistas y los medios de comunicación se abstengan de decir algo que, aunque sea remotamente, pueda ofender, considerar, su majestad pueda considerar lesivo, de manera que no le caigan estos casos judiciales terribles que demuestran que en el Ecuador se vive un ambiente de miedo, un ambiente pero por supuesto, de intento por lo menos de que la población tenga miedo. Vamos aumentando toda esta situación en términos cada vez más alarmantes. Ya la investigación prácticamente ha desaparecido, ya nadie quiere hacer investigación. Además, tanto la ley de comunicación cuanto el Código Orgánico Integral Penal van encaminados justamente a evitar que haya una prensa independiente, alguien que vaya en contra de la verdad única que pretende imponer el Estado a los ciudadanos. Y entonces toda esta serie de muestras que han empezado con el caso Gran Hermano, han avanzado con Vistazo, ahora con una caricatura, lo que demuestran es simplemente la falta de tolerancia que tiene un régimen que se dice democrático, pero que no aprende a vivir en una actitud democrática. ¿Y qué podemos hacer los ecuatorianos? Simplemente cruzarnos de brazos y esperar que algún día el régimen termine y la libertad retorne. Bueno, primero hay que denunciarlas, segundo hay que agotar las instancias, y hay que agotar las instancias nacionales. Sabemos que no tenemos jueces independientes, pero tendremos que elevar los casos a las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Vemos que, sin embargo, ya el propio gobierno se encarga anuncia ya en algún tiempo la necesidad de denunciar el tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque justamente todos aquellos organismos que en su momento sirvieron de defensa para todas sus ideas ahora les incomoda, porque justamente se trata de garantizar y defender los derechos y libertades que son propios del ser humano, y que el Estado lo único que se justifica su existencia ahí es para defender nuestros derechos. Lamentablemente, la circunstancia que actualmente vive el país es tan grave que esas libertades y derechos
que se lo siente, los ciudadanos lo ven desapercibido por una situación económica en la cual ven carreteras, ven salud, y eso que es intangible, pero que es esencial en la vida humana, no lo ven tan claramente. Claro, pero si es que el Ecuador se sale ya del sistema interamericano de derechos humanos, ni siquiera vamos a tener instancias internacionales a las cuales recurrir. No, tal vez las Naciones Unidas todavía tenemos algunas posibilidades que no van a tener la misma fuerza, pero de alguna posibilidad. ¿Pero tiene alguna fuerza el sistema interamericano? En razones de observancia de las comisiones, no de la misma naturaleza de fuerza que los organismos regionales, pero de alguna manera, es decir, habrá que hacer algo a nivel de instancia internacional, porque lamentablemente en el país vivimos una indefensión. Pero mire usted, lo que pase del exterior tampoco sirve de mucho. Ya el Ecuador, la gente vulnerada por tantos ataques ha recurrido al sistema interamericano de derechos humanos, y lo que ha logrado es declaraciones a las cuales el gobierno simplemente ha despreciado. Bueno, entonces tendremos que ejercer los derechos, el derecho de resistencia que está previsto en la Constitución. Habrá que hacer uso de los mecanismos legales. ¿Cómo se ejerce el derecho a resistencia? El derecho a la resistencia es justamente no acatando aquellas decisiones que son atentatorias contra los derechos humanos. Eso lo dice la Constitución, y por consiguiente habrá que no acatar esas disposiciones. Pero con la fuerza pública el gobierno va a... Pero es que todas estas situaciones son arbitrarias, es decir, lo menos que podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos, no denunciar, no dar a conocer nuestras ideas. Hay que impulsarlas, dice que hay que irse a la cárcel, pero defendiendo las ideas con dignidad. ¿Usted teme que termine en la cárcel por defender los derechos humanos y las libertades ciudadanas? Todo el riesgo en un gobierno que es totalmente autoritario puede suceder, en el que no se reconocen las garantías, en el que no se defiende el orden jurídico, en el que simplemente hay una imposición de un presidente que los días sábados anuncia, y en la cual simplemente los otros órganos lo que hacen es ejecutar esas decisiones. Él da una opinión el día sábado con relación a la caricatura de Bonilla, y el órgano correspondiente simplemente ejecuta y hace un procedimiento administrativo para cumplir esas órdenes que emanan de la presidencia. Con todo lo cual parecería que el Ecuador está viviendo un régimen que ya no es genuina, auténticamente democrático. ¿Usted lo ve así? Sí, definitivamente. Yo diría que es una dictadura con un ropaje constitucional, en el cual teóricamente funcionan los órganos, pero que en la práctica eso es una mentira. Acabamos de escuchar que frente a los reclamos médicos se inventan una forma de acuerdo en el cual o la Corte Constitucional o la Corte Nacional van a emitir una resolución, es decir, el gobierno llega a un acuerdo con los médicos en el cual dice la fórmula para encontrar es que la Corte Nacional emite esta resolución y la Corte Constitucional. ¿Cómo se puede admitir esta circunstancia de que un órgano independiente tiene que estar al servicio del Ejecutivo para cumplir las resoluciones? El caso de Villavicencio, que es otra de las circunstancias, fíjese usted, el presidente anuncia y dice el día anterior se hizo el allanamiento y fíjense ustedes todo lo que encontramos, no les puedo revelar todo, pero se da a entender que él conocía absolutamente y por tanto que pese que era una acción judicial supuestamente ajena por completo al Poder reservada, Jorge, porque la instrucción, la indagación previa, como usted conoce, es reservada. Y por consiguiente, ¿cómo pudo el presidente de la República conocer de estas circunstancias? Y luego, el día lunes sacan un video por la Senacom, dicen con pedido del juez, y para replicar las distintas denuncias que se hizo por parte de la ciudadanía respecto de este atropello cometido al momento del allanamiento, y dicen con autorización. ¿Usted ha visto en algún caso que la autoridad le da la autorización para que las imágenes que se hicieron con relación al allanamiento se publiquen? Es decir, usted a través de toda esta serie de elementos que se publican los días sábados y todos los días, encuentra que no tiene un órgano independiente, ni en control, ni en justicia, ni en tribunal constitucional, ni absolutamente nada. Y ocurren estos atropellos flagrantes, evidentes, alevosos, y el país tranquilo consumiendo. ¿Qué pasa? Toda esa historia del pueblo ecuatoriano, un pueblo rebelde, un pueblo que no se deja atropellar, ¿es un mito? ¿O los ecuatorianos cambiamos y nos volvimos de pronto mansos y silenciosos? No, yo creo que, mire, lamentablemente la gente vive un poco de la situación
económica fundamentalmente. Yo creo que el ver las carreteras bonitas, el tener servicios de salud, ha generado y de tener en cierta forma una economía consumista, que usted ve, ha generado un poco de no sentir la otra parte que es fundamental como parte de su vida diaria, de una necesidad de convivir en un estado democrático en donde funcionen las instituciones, se respete el pensamiento ajeno. Pero los gobiernos tienen la obligación de hacer carreteras, tienen la obligación de dotar de servicios públicos. Y si este gobierno lo ha hecho, incluso más que muchos de los anteriores, es porque ha tenido muchísima más plata que los anteriores. Pero eso no es pretexto para que nos coarte las libertades y nos subyugue. En absoluto, en absoluto. Pero ¿por qué ese pueblo supuestamente rebelde, que no se deja atropellar, lo admite y está contento consumiendo y paseando por las carreteras mientras le atropellan sus libertades ciudadanas, aunque todavía no lo sienta? El aparataje estatal a través de los medios de comunicación incautados, a través de la publicidad, a través de las sabatinas, genera que haya un contrapunto, porque todas las cosas que en realidad suceden están distorsionadas por el presidente. Tiene una habilidad para convertir lo que es falso en verdadero. Entonces, lamentablemente, la ciudadanía que está a cada instante, porque la publicidad gubernamental es absorbente. Usted no encuentra ahora un día en donde no pasen 10, 15 cadenas de la Senacom y en la que usted le inventan las situaciones, porque además utilizan fragmentos o facciones ocurridas en el pasado y le contrastan con una realidad que el gobierno quiere mostrarlo. Entonces, se dan esas situaciones, de esas distorsiones, y claro, la ciudadanía también ingenuamente compara y se tranquiliza en la situación. Doctor, son medios de comunicación. Lo veo desalentado y sin esperanzas. No, desalentado sí, porque lamentablemente no existen funciones en las cuales puede recurrir. Uno se ve en indefensión. No puede acudir ni a la Corte Constitucional, no puede acudir a los juzgados, no puede ir a los órganos de control. Entonces, tenemos que dar los procedimientos normales que son largos, tediosos, para luego acudir a las instancias. Entonces, desalentado sí, pero con esperanzas. Con esperanzas de que algún momento la gente tome conciencia que pueda cambiar esta circunstancia. Yo no creo que un país pueda resistir tanto atropello, tanta desinstitucionalización, tanta inseguridad jurídica, tanta mentira, tanta atropello, y lo que también, no nos olvidemos, Jorge, que yo creo que estamos olvidando, el miedo y el temor que tiene la gente frente al abuso del poder. Pero en eso, en el miedo, no hay que caer. Hay que afrontar la tormenta con interés y con valor. Y eso lo hacemos. Ya llegarán mejores tiempos. Doctor, gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. Jurista, profesor, académico, decano de las facultades de Derecho, el doctor Santiago Guarderas.